Bien, para conocer el entorno y las aplicaciones, vamos a abordar este problema que es bastante simple. Es una fuente alterna que que genera a ver, están entrando, voy a admitir, ya, que genera una corriente alterna y pasa por un sistema de diodos rectificadores. Luego sale la corriente y pasa por un capacitor para filtrar el rizado, se le dice, ¿no? Para que la corriente que salga la tensión, el voltaje, esté más parejo. Y finalmente pasa por un capacitor donde se va a consumir se va a producir la calle de tensión y se le llama carga también, ¿no? Para darle consumo a la corriente. Entonces, se va a realizar esto en el laboratorio virtual y se va a elegir distintos valores de tensión, de frecuencia, de capacitancia y de resistencia. Y se va a ver fenómenos entre estos dos tipos, entre estas dos situaciones. Lo ideal o lo que se espera en un comportamiento más efectivo es que si bien las oscilaciones de la fuente inicial, es decir, desde aquí, son sinoidales, al final el voltaje aquí, cuando se aplica a la resistencia, tenga este comportamiento, ¿no? Que sube, tiene un poco de rizado, pero luego se empareja y tiende asintóticamente a un voltaje de salida fijo, estable. Pero un mal rizado, digamos que la capacitancia es todavía muy poca, o la carga ¿no? de la resistencia es bastante alta, o sea que consume bastante energía, o estas configuraciones son insuficientes respecto a la tensión y la frecuencia de la fuente. Entonces, lo que se va a tener es un mal filtrado, y se va a tener este tipo de salida, ¿no? Como la curva azul. Y eso no es lo que se desea, porque lo que se quiere es que se tenga un voltaje estable, ¿ya? De la fuente. Y después de hacer eso, se va a llenar esta tabla, ya solo hacen ustedes. Van a hacer varios experimentos donde van a estar midiendo, van a elegir distintos valores de tensión, de frecuencia, de capacitancia y de resistencia, y solamente van a registrar los eventos donde se obtiene este tipo de comportamiento, ¿no? Donde se tiene un filtrado exitoso. Si le sale otra forma como este de aquí, no lo van a registrar porque este no es un buen filtrado. Entonces van a poner todos esos puntos del orden de 20 o más. Y, y entonces van a tener 4 variables, ¿ya? Que son, digamos, que están correlacionadas entre sí en puntos eficientes, ¿ya? Y esos lo van a graficar, y como son 4 variables, se puede combinar 6 gráficos ¿no? De 2 dimensiones, combinando 2 variables. Y entonces simplemente hacen los gráficos también, los 6 gráficos correspondientes. Y eso sería su nota para esta sesión, ¿ya? Entonces vamos a pasar a abordar esto. Yo les voy a hacer un experimento, luego los pongo en grupos de 2 o de 3 y se ponen a realizarlo ustedes, ¿ya? Bien, esto, ya saben, el programa lo pueden trabajar en internet online. En mi caso, yo ya eh, yo he descargado el programa en línea y puedo, ¿Puede mandar el enlace, por favor, profesor? ya, a ver, creo que lo tengo por aquí.
Y ahí está el enlace por el chat. Y ahora voy a compartir ya. Este programa funciona de dos maneras. Uno que es el modo estándar y otro el modo simulación. El que nos va a interesar a nosotros es el modo simulación. Para eso cada uno va a acceder a su propia cuenta, ¿no?, de este programa, y de ahí van a trabajarlo. Entonces, crean un nuevo proyecto, ¿no? Por ejemplo, ya estamos 9. Ya, y lo van a tener que cambiar, van a estar, y cambian a modo simulación. Le confirman. Y, bueno, a ver, de nuevo empezamos, no, pero no, creo que ya está. Bien, entonces acá podemos, ¿cómo se dan cuenta que funciona? Por ejemplo, acá no aparece el botón simulación. A veces hay que volver a hacer eso, ¿no? Cambiar a modo simulación, ya, confirmar. Y ahora sí aparece, modo simulación. Cuando aparece modo simulación también aparece aquí más herramientas. Bueno, vamos a usar, por ejemplo, esto de aquí, ¿no? Esta fuente. Lo arrastran con escape, dejan de seguir. Aquí lo pueden configurar. Yo le voy a quitar para que no se vean las variables. Y le voy a poner, por ejemplo, así, ¿no? Vamos a hacer un poquito conocer el entorno. Por ejemplo, si se usa una resistencia, seleccionamos la resistencia, lo giramos para que tengas un mejor diseño. Y lo unimos con estos cables. Luego seleccionamos la resistencia y le damos el valor que deseamos de resistencia, ¿no? Aquí podemos, por ejemplo, también medir, allá hay que ponerle la conexión a tierra. Y le podemos colocar también un multímetro, que vendría a ser este de aquí. Aquí una conexión y aquí la otra. Este multímetro, ya está en voltímetro, acá le configuramos, ¿no? ¿Cuánto voltio? Pues 5 voltios. Y podemos allá colocar también otra resistencia aquí. Y esto podemos medir el voltaje en una resistencia, ¿no? Por ejemplo, aquí va a tener esta resistencia 250, y esta de aquí va a tener 500 ohmios. Así que cuando se corra la simulación, nos va a salir de que este de aquí mide 3.33 voltios. Y la fuente tiene, ¿cuánto? 5 voltios. Entonces esta otra resistencia tiene, y aquí podemos medir. Otra vez, ¿no? 1.66, o sea, al sumar los dos nos da los 5 voltios.
y vemos como cada uno que está en serie, pues se lleva mayor cantidad de voltaje. Bien, en nuestro caso, lo que nos va a interesar ahora, para el caso de corrientes alternas, ya no vamos a usar esto, sino vamos a usar ¿dónde está? Esto de aquí, el osciloscopio. Y bueno, hacemos nuestro diagrama también. Conectamos aquí. Y, por ejemplo, tratamos de medir un voltaje, ¿no? Y ahora vemos aquí, que, por ejemplo, ya no corriente continua, sino senoidal. Le ponemos un voltio, ya frecuencia, acá 0. Este parámetro teta lo que hace es crear un decaimiento exponencial. En 0 no tiene parámetro de decaimiento y por lo tanto es constante. Así que cuando se haga la simulación, lo que se va a tener es que el osciloscopio va a generar, ya, este es solamente un trocito, ¿no? De 0 a 10 milisegundos. Entonces, para ver todo el espectro, configuramos la simulación, por decir, de 1 milisegundo a 1 segundo. Y nos sale así, ¿ya? De 0 voltios sube y baja. Ahora, con esto podemos también seleccionar y verlo. Bien, entonces cerramos esto y pasamos a los distintos tipos. Por ejemplo, puede ser aquí, en vez de seno, puede ser, o acá mismo de seno, se puede tener un voltio ya con este parámetro teta, por decir 1. Si se hace la simulación, lo que se va a tener es un decaimiento, ¿ven? Que cae el voltaje. Y también se puede utilizar para otras formas de pulsos, como esto de aquí, que va a generar una serie de pulsos cuadrados, ¿no? Pero aquí está, a ver, muy poco tiempo se le ha dado. Allá la configuración. Tamaño de... Periodo 200, no, 0.0. ¿Qué pasa aquí? Bueno. Ya, ahora vamos a ir hacia lo otro, ¿no? Que es armar el sistema que se pide en la práctica. Y para eso vamos a usar una fuente así, sinoidal. Y vamos a ir configurando algunas, un voltaje voy a empezar con 5 voltios, una frecuencia de 50 Hz, sin tiempo de desfase, sin parámetro de decaimiento. Y ya. Y entonces, como dice en la práctica, se le coloca un diodo rectificador. Y ese diodo rectificador está por aquí. Y es importante un poco hacerse la idea de cómo funciona este diodo, ¿no? Solamente deja pasar la corriente en un sentido cada uno de ellos, que es de aquí para acá. Entonces, cuando viene la corriente, digamos, si sale así positivo, viene para aquí,
Ya, si sale la corriente por aquí, solamente le deja salir por este lado y ya no por aquí. Y luego cuando regresa por aquí y sale por aquí y otra vez aquí, regresa hacia ahí y cierra el circuito. Y luego vamos a tener un capacitor con el cual se va a filtrar. Pero antes, antes de medir el capacitor, podemos ya usar el osciloscopio, ¿no? Ya sabemos que esta fuente va a generar una corriente así alterna. Y vamos a usar el osciloscopio para ver qué pasa después de haber pasado a través de los diodos. Este osciloscopio tiene dos canales para ver dos corrientes a la vez, ¿no? Para compararlas. Entonces vamos a comparar el de la fuente y este de aquí. Ya, en este caso voy a tratar de ponerlo esto y así simétrico. Ahora sí. Cosa que si por acá sale la corriente sale por aquí. Bien, entonces sometemos a ver. La prueba y ahí está. Y lo que tenemos es una corriente original, que es la amarilla, que es el de la fuente, el canal A, ¿ya? El voltaje del canal A. Y tenemos debajo, un poco debajo, la corriente rectificada, ¿no? El voltaje que ha salido después de eso. ¿Ya? Siempre va a ser positivo, como si se le tomara el valor absoluto. Ahora con esto, lo que se hace es también probar, bueno, o lo dejamos ahí y probamos, ¿no? A ver, ¿qué sucede si le añadimos una salida, una carga? Por ejemplo, una resistencia. Y aquí le ponemos, no queremos ver, le vamos a poner, por ejemplo, 10. Recuerden que mientras más grande es la resistencia, es como si no hubiera, como si estuviese abierto, ¿no? Entonces, nuevamente generamos la señal. Y vemos que se parece un poco menos ahora a la anterior, ¿no? A ver, este aquí. Ya. En este caso, el voltaje de la corriente rectificada llega a unos picos más altos, mientras que al colocarle una resistencia ya baja, ¿no? Es un efecto de trabajar con los diodos. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Podemos disminuir la resistencia para ver qué es lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, ahora con un kilo ohmio. Entonces, nuevamente corremos. Y vemos que baja un poco más todavía. Tremenda diferencia, ¿no? Más arriba y va bajando. Entonces se podrán dar cuenta de que conforme se le va colocando una resistencia de menor ohmiaje, pues, a ver, acá tenemos un problema. Esto está haciendo doble contacto.
Pero en este caso, bueno, a ver, vamos a perfeccionar esto, ¿ya? Ok. Entonces, así. Ya, esto es más real. El otro se había cruzado. Bien, por eso es muy importante siempre asegurar estos puntos, lo que denota es que está haciendo contacto, ¿no? Acá, por ejemplo, no hay contacto. Entonces, eliminamos esto de acá. Bien, acá ya tenemos un efecto mayor. Ahora, lo que vamos a hacer es asociarle una carga, perdón, un capacitor. Quitamos esto y ponemos este capacitor de acá. Y vemos qué sucede cuando este capacitor tiene desde una capacitancia nula o muy pequeña hasta una mayor. Por ejemplo, este capacitor es muy pequeñito, 0.01 micro o así, femtofaradio. Y lo que se va a tener ahora es, y vamos a ver acá. Ya, esto es como el caso de aquí, ¿no? Donde no había resistencia. Casi no hay ningún cambio porque la capacitancia es muy pequeña. ¿Qué pasa si aumentamos esta capacitancia? Ahora ya le ponemos un o 0.1 micro. Le hacemos otra vez simular. Ahora va a cambiar y ya tenemos una mejor imagen. La idea de usar un capacitor es que pueda almacenar temporalmente la carga, ¿no? La energía o el voltaje, y antes de que termine de descargarse, o sea, por aquí, ¿no? Antes de que termine de bajar, otra vez empieza a ser cargado por la corriente, ¿no? Y sube y baja. Hay algo interesante con esto, y es que se forma esta señal que se le llama rizado, y es más eficiente cuanto menor es la diferencia de estas alturas. Hay muchos equipos de sonido o electrónicos que son muy sensibles a estas variaciones. Entonces se le debe colocar un rizado muy efectivo. En este caso el sistema está abierto, ¿ya? ¿Qué pasa si se le coloca una resistencia? Una buena carga, como se dice. Por ejemplo, ya solamente a 1 kilo ohm. Lo que se va a tener ahora es que ese capacitor se va a quedar un poco insuficiente, ¿no? Este aquí era el mismo capacitor, pero con sin ninguna carga, ¿ya? Pero cuando empieza a descargarse o cuando ya tiene un trabajo que hacer el sistema, se va la energía más rápido, se descarga y esto queda ineficiente, ¿ya? O sea, aumenta el riesgo acá, ¿no? Decae mucho más rápido. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se le tiene que agregar una capacitancia mayor. Por ejemplo, solamente multiplicando por 10 a 1 microfaradio, vamos a ver qué sucede. Ya está mejorando, ¿no? A diferencia de este caso de aquí, la parte inferior del pulso llega al eje cero, ¿no? O sea, 0 voltios. Mientras que en este caso ya se levanta un poco. Entonces tenemos que seguir probando con una mayor capacitancia. Por ejemplo, podría ser por 1000, o sea, un
milifaradio. Y nuevamente probamos cómo va. Ahora se tiene un mejor filtro. Pero todavía vemos, si vemos con detalle, todavía se ve que hay así. No está perfecto. Eh, eh, todavía se ve así, ¿no? Bueno, esto podemos verlo con más detalle. ¿Dónde está? Creo que aquí. O, por ejemplo, podríamos poner esto es el tiempo, ya este es el canal A, este es el canal B. Podemos acá modificar la escala para ver. Esta es la escala de tiempo. Y en el caso de lo que nos interesa es el segundo canal. Podemos ver en escala de un voltaje, pero no podemos bajar esto allá. Este es para ver de forma panorámica. Igual aquí también en esta escala ya. Y le cambiamos a segundo. No, mucho. Ya, por ejemplo, acá se ven las oscilaciones. Y más aquí adelante también sigue habiendo estas imperfecciones. A ver. Varía ligeramente. Bien. Entonces lo que se hace para mejorar eso es aumentar la capacitancia. Por ejemplo, ya no 1, sino podría ser 10 milifaradios, que es realmente bastante, una buena cantidad. Y con eso, pues vemos un mejor comportamiento, ¿no? Ya está mejor. Y se darán cuenta que también conforme aumenta más la capacitancia, esta curva va a cargarse un poco más lento, ¿no? Le ponemos un 1, por ejemplo. Más despacio va avanzando, porque el capacitor tiene que cargarse y no le deja todavía llegar al punto máximo que debería. Bueno, entonces, básicamente eso es lo que ustedes van a estar probando, ¿ya? ¿Qué configuraciones? Yo acá he variado solamente para una fuente dada, he variado la capacitancia y la resistencia. Pero podría elegir valores menores, ¿no? Un poco más eficientes. Podrían ser, por ejemplo, para la capacitancia, incluso 10 milifaradios. Y una resistencia de 1 kilo ohm. Y ponerlo ahí a trabajar. ¿No está? Ya, y si obtiene este tipo de curva, ya es aceptable, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si cambiamos, por ejemplo, aquí en la fuente misma? Por ejemplo, una amplitud mayor, a 10. Y simulamos de nuevo. Básicamente no hay un cambio, ¿no? Probablemente cuando modifiquemos el voltaje, va a tener un comportamiento independiente de modificar las demás variables, ¿ya? Bien, a ver, vamos a ir cerrando todos estos. Entonces ahí van a ver qué variables son relevantes al momento de considerar ese sistema rectificador y de filtrado de señal. Bueno, lo que sí podemos variar y nos va a interesar cómo va a responder este capacitor es a la frecuencia. Ahora si en vez de 50 tenemos 10 Hz, ¿no? Y
ya se tiene pocas oscilaciones por segundo, e igual se tiene una buena, un filtrado, ¿no? Más o menos. Todavía sigue teniendo imperfecciones. Ahora lo que se puede hacer también es aumentar la frecuencia. Ya no, 5 aquí, podemos aumentarlo a ¿cuánto? Primero, a ver, a 100. Y se ve que un mejor comportamiento, ¿no?, de la curva esta. O sea, parece no haber mucho problema con eso. Podemos aumentar la frecuencia a 1000. Y la curva se mantiene así. Ya bastante más estable. Ahí está. Al principio sí tiene un poco de rizado, pero luego se filtra eso. Entonces parece que aunque aumentemos la frecuencia y el voltaje de la fuente, parece no tener mucho efecto sobre el proceso mismo de quitar o de filtrar el rizado, y que más que nada depende de la capacitancia y de la resistencia que se le coloca para tener un buen filtrado. Entonces, ahora lo que ustedes van a hacer es, aquí, identificar, ¿no? Tratar de obtener este tipo de comportamientos, y no estos de aquí, ¿no? Aquí es un mal filtrado del rizado. Es aproximarse al caso A, y van a llenar esta tabla. Van a repetir, así como les he estado haciendo, van a hacer varios experimentos modificando la tensión, la frecuencia, la capacitancia, la resistencia. Y solamente van a poner los valores numéricos de los experimentos donde se obtiene este tipo de relación, ¿ya? Y luego, la idea es que por lo menos sean 20 experimentos, pero mientras más datos se consigue es mejor. Y luego van a hacer gráficas de todas de todas las variables entre sí, ¿no? De dos en dos, para ver si hay correlaciones, si hay dependencias o no. Entonces, bien, primero que nada, ¿hay alguna duda para hacer esto? ¿Les ha quedado claro? Eh, si podría repetir un poco el proceso de construcción de ese circuito, profesor. Ya, ok. Gracias. Bueno, vamos a cerrar todo esto entonces. Y ya, este circuito se construye con una fuente. Yo en este caso le quito las etiquetas para que no... Luego siempre se le coloca su conexión a tierra y se hace así, ¿no? Con estos cables, ahí está. Le coloco el diodo rectificador que son... ¿Dónde está? Está por aquí. También le quito las etiquetas. Y luego los empalmo, ¿no? Ya luego coloco también la capacitancia, perdón, el capacitor. Y también coloco su resistencia. Entonces, ya, acá por ejemplo, solamente voy a dejar el valor numérico, ¿no? Por ejemplo, de un
microfaradio y de 1 kiloohmio. Y vamos a conectarlos con estos cables. Allá. El de aquí, si por acá sale la intensidad, recorre hasta aquí, y cuando sea pues positivo, entonces va a continuar este camino y no por acá, ¿no? El diodo solamente permite en ese sentido, donde digamos está apuntando la flecha, ¿no? Entonces, este sería el que continúa de positivo, y viene para acá, y luego de aquí acá viene otro. Y el otro sería por acá, ¿no? La salida, la otra salida. Ya, ese sería el circuito. Y lo que vamos a usar ahora es un osciloscopio, que como tiene 2 canales, podemos ver uno, la fuente, acá el positivo en el A, la fuente, el negativo sería así, y en el B, básicamente, este sistema capacitor, ¿no? Ya. Y lo que van a hacer es variar todos los parámetros. Por ejemplo, aquí dice corriente continua. Entonces lo van a cambiar a corriente sinusoidal para representar una corriente alterna. Y acá van a elegir los distintos valores. Acá pueden poner la amplitud o el voltaje de la fuente alterna, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo comenzar con 5 voltios, que es un estándar. La frecuencia lo van a mover, ¿no? De 10 Hz hasta lo que quieran, ¿no? 1000 Hz, 1.000.000 de Hz. Luego, Profe, disculpe, una pregunta. ¿sí? Para el trabajo, tenemos que poner las frecuencias, o tenemos que variar los datos en forma exponencial o pueden ser aleatoriamente. Aleatoriamente. Ah, ya, gracias. Ok. Claro, o sea, un estudio riguroso de cómo varían 2 cantidades, pues sí requeriría no 20 datos, ¿no? Sino miles, millones de datos para establecer una correlación. De hecho, más que una correlación entre 2 variables, por decir, no sé, pues, frecuencia o capacitancia con resistencia, no sería, en realidad, no se esperaría una curva para este experimento, sino se esperaría regiones, ¿ya? Pero un poco como una introducción al laboratorio, que es lo que trata esta semana, es que ustedes aprendan a trabajar esto, y a sacar los datos, y, y también a usar otros programas, ¿no? Hay una diversidad de programas para hacer esas gráficas. Entonces ya con 20 datos ya es más o menos suficiente para tener algunas ideas, para ver algunas tendencias. Bien, entonces aquí varía la frecuencia. Este es el tiempo de, ¿cómo se llama? De desfase, ¿no? Al momento de hacer oscilar la onda. Lo ponen en 0, eso no es relevante. Este es un tiempo de decaimiento. En este caso no lo vamos a usar, queremos que la onda se mantenga su amplitud. Así que los únicos parámetros que van a variar es la amplitud, o sea, el voltaje ¿no? de la fuente, y su frecuencia. Y también van a variar la capacitancia aquí, ¿no? Poniendo los distintos valores, y también van a variar la resistencia de aquí. Puede empezar también un ohmio, ¿no? 10 ohmios, así 100, 200, también más de 1 kiloohmio, 10 kiloohmios, así. Y van a probar distintas configuraciones que necesiten para obtener, como les había dicho, una gráfica así como esta de aquí, ¿no? Bueno, un poco mejor, como esta de aquí, donde al comienzo puede haber rizo, pero luego se estabiliza el voltaje, ¿ya? Así que, bueno, y presionan acá, ¿no? Simular, ejecutar tu simulación. Entonces esperan que corra, y de ahí les sale el resultado del osciloscopio. Por ejemplo, esto de aquí, ¿qué te dice? No es una buena elección de parámetros, ¿no? Porque
el amarillo es la fuente original de entrada, el voltaje inicial, y este de azul es el voltaje de salida, y eso no es lo que se desea, sino que sea más estable, ¿no? Entonces, vamos a buscar otra configuración. Entonces, en vez de un kiloohmio, podemos aquí aumentar la capacitancia, ¿no? Por ejemplo, 10. Bueno, en realidad un poco más. Por ejemplo, 100 microfaradios. Y hacemos correr otra vez. Y ahí lo que vamos a ver es que ya mejora. Ahora, o sea, ustedes traten de buscar distintas configuraciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si esto lo dejo en un o 10, ¿no? 10 microfaradios. A ver. ¿Cómo sale para 10? Sale obviamente va a salir así mal, ¿no? Ya, así. ¿Por qué? Analicen acá, ¿no? Acá se carga, ¿ya? Y aquí se descarga porque este voltaje baja también. Pero aquí, esto que es el voltaje negativo de la fuente, por los diodos lo rectifica. Y como está subiendo, entonces nuevamente lo carga el capacitor. Y luego baja. La pregunta es, ¿qué pasaría si hacemos más rápido la frecuencia, ¿no? Por ejemplo, en vez de 500, le pongo, vamos a ponerle eso 300. Ya. ¿Qué pasaría, no? ¿Cómo sería esa curva? En los casos anteriores, habíamos visto que no tenía mucha dependencia de la frecuencia, pero ahora ya tiene más dependencia de la frecuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser más rápido la frecuencia, ya le da menos tiempo de caer. Pero aún así, esta configuración no es aceptable, porque tiene ese rizado. Entonces se puede ya ir modificando aquí. Por ejemplo, en vez de 10, quizás con 100 microfaradios. Y ahí vamos viendo, ¿no? Por ejemplo, aquí ya está mejor. ¿Ven? Todavía se ve un poco. Entonces, quizás si le podemos cambiar el ohmiaje, ¿no? El ohmiaje le podemos subir a 10 kilos. Probamos. Y entonces ahí a lo mejor ya es más aceptable, ¿no? Ahí está. Ya no se ve ese efecto de rizado que se veía antes. Aquí al comienzo un poco, pero luego se estabiliza más. Claro, sigue habiendo el rizado, pero ya es mínimo, ¿no? Entonces, también este es un poco de criterio libre, ¿no? Ya de que ustedes vean y digan, ah, ya estos puntos son más aceptables. Entonces, es bueno que ustedes vayan viendo todas esas configuraciones, exploren, lo pongan en esa tabla que les he dicho de aquí, y pongan todo donde se consigue un buen filtrado del rizado. Y ahí, más o menos unos 20 datos, van a ver algunas tendencias, ¿no? Algunas relaciones, quizás la capacitancia va a variar de forma inversa al ohmiaje, ¿no? A la resistencia, a la resistividad, a algunas ideas como esa. Entonces es bueno que lo practiquen para que vayan bien. Bien, entonces nuevamente, si no hay alguna duda, les voy a crear sus grupos. Como son 10, Profe, dígame, sí. una pregunta. ¿Cómo se hace para cambiar de dirección las flechas de ese diodo? Allá, seleccionas, no solamente para el diodo, ¿no? Para cualquier objeto, seleccionas y lo giras con esto de aquí. Puedes girarlo así, lo puedes rotar en sentido inverso, Ah, o ya. hacer movimientos simétricos, aquí y aquí. Ya. Bien. ¿Quieren juntarse entre ustedes o para crear los grupos? A ver, voy a generar
3 grupos. Son 10. Ya, yo soy el 10º. Y asigné manualmente. Profe, una pregunta. Dígame. En eso del yodo, que va con la dirección de la flecha, es por donde sale la corriente, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, Entonces, claro, la donde sale la corriente, corriente es donde va de ese tipo multitester, es donde se va a poner el esto positivo, ¿no? Si hubiese salido por otro lado, hubiese sido hacia otra dirección. ya, lo que pasa, sí, lo que pasa es que yo le estoy poniendo acá positivo para que haya una buena lógica, ¿no? Si yo le pusiera acá, en vez de ponerlo ahí, por ejemplo, lo pusiera aquí, y lo pusiera aquí, ¿qué pasaría? Me saldría la gráfica del canal B, o sea, de la salida del capacitor, invertido, porque estaría midiendo al revés, por ejemplo. ¿Qué me saldría ahí? Me saldría para abajo. Ahí está. ¿Por qué? Porque lo está midiendo de forma negativa. Entonces, todo eso, ustedes así probando, ahí se van a dar cuenta y van a entenderlo. Bien, entonces, cualquier cosa van a estar escribiendo por el chat. Yo voy a estar visitando, este, Sí, profesor, porque hay algunas opciones que no me salen en el programa. ya, ok, es, ya, entonces, a ver, si no puede compartir su pantalla usted. Sí, 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 sí. ¿Puede habilitar, por favor? Ya, Y ahora sí. ya, a ver, y, a ver, vaya, ya vi, ya vi. Ya, Ajá. en el panel superior donde dice archivo, editar, ubicar, formato, ahí debe estar la palabra simulación. No, no, arriba. Ahí ya. Acá. En toda la fila, archivo, Ya. editar, ubicar, por ahí debe estar simulación. Archivo, editar, Antes avanzado. de avanzado, entre fabricación y avanzado debe estar. O sea, más a la derecha, Acá más, está simulación. ¿Este acá no? no, debe estar como una pestaña principal. Entonces, ¿qué es lo que Mm, pasa? Eso es un no, no hay. Ya, eso es un indicador de que está en la primera configuración. Entonces, con su manito del mouse, salga de ahí, ya, para que desaparezcan eso, y vaya a estar. O sea, suba su cursor, Ujú. ahí estar. Más abajo, debajo de eso, El lado del laboratorio 1 dice estar. Donde pusiste el lado 1 dice estar. ahí estar. Ya. Ya. Y póngale cambiar a modo simulación. Ah, ya, ya. Confirmar, guardar también le da. Ya. Ya. Y nuevamente vaya a estar y cambiar modo simulación. Otra vez, Pero confirmar. confirmar. Ya. Y Ya. ahora ya se puso. Arriba va a haber ver simulación avanzado. ¿Ya? Y ahora sí ya le aparece ver. O sea, antes no le aparecía simulación, ahora le aparece al costado de avanzado. Ujú. Sí, sí. Con F8 él puede ejecutar la simulación. Ah, Y ya, ahora ya, ya le profesor. aparece, ¿no? Hay todas las herramientas que necesita. Ya, ya, profesor, gracias. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces voy a crear los grupos, pero, a ver, en ¿El el grupo de cuánto va a ser, profesor? de 3. Ya como Ah, son ya. 9 ustedes ahorita, 3, 3, 3. Ah, ya, 3 ya. grupos de 3. Bien, Y ¿quién ahí quiere? tenía mi grupo. Ahí tenía mi grupo. Ahí. Ya, usted es Ricardo, ¿no? A ver, Sí. ya voy a asignarle a Ricardo, ¿dónde está? ¿Con quién más? Eder y Luyo. Luyo. Ya. Ok, entonces, eh, ya el segundo grupo, ¿quién quiere ser? ¿Algún voluntario? O bueno, entre ustedes, a ver, vayan viendo. Ya, si no, yo les asigno aleatoriamente. Tan, tan, tan. Y el tercer grupo, yo también les asigno a los últimos 3.
Ya. Entonces voy a estar viendo los grupos. Igual, cuando escriben en el chat, aparece para todos, creo. Bien. Acepten la invitación. Ya listo, ahora sí. Entonces, Oye, voy a viejo, compartir pantalla. No, voy a compartir oye, pantalla para ver. Dime, ¿qué pasó? hay una opción que no me sale que puse profe, no lo entiendo, no veo. Entonces, ahí te enseño cómo podemos configurar. Parece que tienes que poner modo simulación o modo... A ver, comparte. Un ratito. Y acá. A ver, editar. Porque a mí ya me sale todos los, te salía seguro como a mí, ¿no? ¿O no? No, yo había puesto, sí había Estar, puesto lo que... creo. Pon estar, creo. En estar. Ya, Estar, y ahí Modo simulación. y modo simulación, sí. Y 2 veces lo hace. Hasta A que ver, comparte aparezca. tu pantalla, Eder, comparte tu pantalla para que puedas hacerlo. Comparte. claro. Mira, hay uno parecido a esto, pero no lo encuentro. Uno parecido a esto que estoy apuntando. Ya, ya. Bueno, me imagino que en unos minutos esto preguntará, pues, ¿no? ¿Quién ha avanzado? Ya tengo algo ya avanzado, así que normal. Bien. ¿Tienen alguna dificultad para armar su... Porque pueden compartir su pantalla y entre todos estar viendo, ¿no? Los... hacer el gráfico, ¿no? Bien, ¿no tienen ninguna dificultad? Por el momento no, pero Ok. bueno, Ahorita en mi recién estoy caso creando, no. profe. Ya, Recién lo estoy perfecto. creando. Entonces vayan armando y cualquier cosa escriben en el chat o hablan, ¿no? Y bueno, ya. Ok. Bien, ¿tienen alguna dificultad por acá para hacer su programa? Para hacer la simulación, para instalar su programa. Profesor, ¿puedo compartir? Sí, sí, por supuesto. ¿Se logra visualizar? Sí, sí, lo veo. Bueno, he hecho, es bastante similar a lo que está hecho. Intenté hacer mis cambios, pero hay una cosita. Ajá. Al que finalizo la simulación, me aparece en... o sea, a ver. Así. Ah, ya, ya. Ya. El problema es la curva amarilla, ¿ya? Si usted ve la curva amarilla, ¿qué le caracteriza? Es, Parece que estuviera amortiguado. Cada vez es exacto, menos. exacto. ¿Cómo debería ser? Bueno, oscilación constante. Debe Claro, ser... una amplitud constante. La amplitud está decayendo exponencialmente. Entonces, lo que va a hacer es regresar, seleccionar su fuente, ¿ya? Selecciónelo. La fuente. Ese es diodo rectificador, la fuente es esa. Donde Esta, ya tiene, le di. sí, ya. Entonces va al costado donde dice seno, las propiedades, ¿no? Ya, ahí Ujú. está 0, 1, frecuencia de 500, tiempo. El delay es como un desfase, ¿no? Póngale 0 por defecto. Ah, ya, entonces debe ser... Ya. Pero el que está provocando el decaimiento de la amplitud es ese parámetro teta, que es 1 entre s. Ya, ahí póngale 0. Recuerde del movimiento armónico forzado o amortiguado, tenía un parámetro gamma o beta, ¿no? Que también tenía dimensión de frecuencia ¿no? O sea, de 1 entre tiempo, y provocaba el decaimiento de la amplitud. Ese es el parámetro, ¿ya?
Entonces, mientras esté en 0, no va a tener problemas. Entonces, otra vez lo simula. Entonces, Y, ok. ok. Entonces, y ahí puede verlo. Bueno, buscar uno menos. Ya, está bien, profesor, muchas gracias. Ok, ok. Bien, entonces ya que se van a ir reuniendo sus compañeros, vamos viendo, ¿no? Lo que les he explicado a ustedes se lo voy a explicar a los demás también. Sí, pero, o sea, no tengo muy claro porque es como que cuando nosotros graficamos, por ejemplo, en Excel algunas tablas, ¿no? Pues Ujú. graficamos dos columnas, ¿no? O sea, va a ser, por ejemplo, tensión versus frecuencia. Se supone que esas dos variables van a estar relacionadas pues por una fórmula generalmente, ¿no? Y es que por eso de ahí es que se halla en una gráfica como la tendencia de ambas. Pero en este caso, tenemos que relacionarlos mediante una fórmula o algo así. Por ejemplo, a ver, supongamos aquí, ¿no? Lo que ya se conoce es la relación intensidad-resistencia, ¿no? Para un voltaje dado. Pero, ¿qué sucede? En este caso vamos a ver la capacitancia, la resistencia, o sea, todas esas variables solamente nos va a interesar las que generan este tipo de filtrado eficiente del rizado. Eso es lo que nos va a interesar. Entonces, de todas las posibles configuraciones, de todas las posibles configuraciones físicas, vamos a elegir manualmente aquellas que nos da un rizado eficiente, ¿no? Pero un filtrado eficiente. Es decir, los que nos va a interesar. ¿Ya? Ahí nosotros vamos a, de todas las posibles combinaciones, vamos a seleccionar las que nos interesan. O sea, las leyes físicas permiten ambas configuraciones, la A y la B, pero nosotros vamos a ir solamente por un subconjunto de ellas, ¿no? Entonces vamos a poner así las 4 columnas, ya, el total de puntos. Cada experimento es un punto en un espacio de 4 dimensiones, donde cada dimensión es eso: tensión, frecuencia, capacitancia, resistencia. Lo correcto sería tener muchos datos, y, o sea, del orden de 1000, ¿no? Y esto de aquí, aplicarle un análisis de componentes principales, que es este análisis estadístico multivariable, ¿no? O sea, ves en un espacio de 4 dimensiones y empiezas a encontrar que los puntos se agrupan en ciertos puntos. Y encuentras regiones en ese espacio de 4 dimensiones, y ahí sacas las camis, todo ello, ¿no? Se llama análisis de componentes principales y ves qué variables son las que guardan más relación entre ellas y qué variables no tienen mucha relación entre ellas. Pero eso se aplica más que nada cuando tienes varias variables. Acá solamente son 4. Generalmente se trabaja 8, 15. Por ejemplo, en el BCP me contaban, para ver, ¿qué te digo? Para ver, por decir, el riesgo de una persona de prestarle dinero y si te va a devolver, veían un montón de variables y tenían matrices con cientos, incluso miles de variables, ¿no? Sobre su historial, sobre su edad, un montón de variables, y trataban de sacar.
En nuestro caso, bueno, ahí para eso utilizaban que el análisis multivariables. En nuestro caso, como es 4, va a ser un análisis bastante más simple y sencillo, que es comparar en gráfica de 2 por 2, nada más. Entonces, tienes 4 variables, haces 6 combinaciones y grafica, ¿no? Todos. No sé si te queda claro esa parte. Roger. Sí, Ok. sí. eh, Pero cuando agarramos, por ejemplo, graficamos tensión, frecuencia, agarramos esa combinación, por ejemplo, las otras dos variables, lo Ah, vamos se a tomar, promedia. o sea, de todos los datos lo vamos a promediar y eso va a ser Sí. constante, pues, ¿no? Claro, claro. Sí, eso es lo que pasa. Cuando tú tienes muchas variables y solamente agarras 2, por si esta y esta, las graficas entre ellas, tú eres ciego a todas las demás variables. Y lo que realmente tienes es que esas se están superponiendo en tu gráfica y se están promediando. ¿Ya? Eso es algo así que se hace como, ¿cómo se llama? La probabilidad marginal. Tú tienes probabilidad de X, Y. Tienes tu eje Y, tu eje X, y tienes una distribución de probabilidad. Y si solamente quieres para los eventos de X, porque hay una correlación, ¿no?, entre X y Y, hay eventos de Y que automáticamente te dan información sobre X y viceversa. Si tú solamente quieres la probabilidad de los eventos de Y, promedias en X y te quedas con la información solo de Y, nada más. Algo similar se va a hacer acá, ¿no? Agarras dos variables y al graficar estas dos variables, automáticamente se está promediando todas las demás que no las consideras. ¿Ya? Eso es una consecuencia. Bueno. Bien, entonces recuerden, la idea como es practicar es que cada alumno aporte sus 20 sus 20 gráficos, sus 20 experimentos válidos, ya para encontrar este tipo de gráficas. Y como son 3 grupos, son 3 por persona, también pueden presentar, sería lo deseable, ¿no? Que cada grupo presentara un solo informe en el que juntan todos esos para tener más datos. Y cuando hay más datos, ¿cuál es la ventaja? De que se tiene una mejor estadística, ¿no? Entonces, el informe es simple nomás, ¿no? Ponen lo mismo de acá, instrumentación electrónica, ya, introducción, la fecha, y ponen el nombre de la persona o de los integrantes, y básicamente lo que se pide acá, ¿no? Pueden presentar la tabla con todos los puntos, de 1 ¿no?, al final, y ponen también las gráficas 2D, o sea, ploteando, ¿no?, esta variable con esta variable así, las 6 combinaciones. Y de las imágenes que van a salir, ahí ustedes van a observar y pueden encontrar correlaciones, tendencias, y ahí comentan, ¿no? Parece que es más favorable, ya. O sea, nuevamente les digo, las leyes de la física van a permitir la situación A y la situación B. Y ustedes intencionalmente van a coger la situación A. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es lo que queremos, un filtrado del rizado bastante eficiente. Entonces ahí van a decir, cuando se hace un filtrado eficiente del rizado, encontramos ciertas relaciones entre tales variables, por ejemplo. Y esas son sus conclusiones. Entonces básicamente sería eso, ¿no? La tabla, plotear las columnas entre ellas, y un comentario ¿no?, una interpretación de esos datos. Bien, entonces espero que no haya ninguna duda. Y para la otra semana, bueno, sería, como digamos, jueves, para el otro jueves sería, bueno, presentarlo. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna duda? Sí, profesor, está bien. Chévere. Profesor, una consulta. Claro, tío. Entonces, entre comillas, para tener una mejor visión de lo que se puede hacer, entonces, ¿cada dato debe tener frecuencias, capacitancias y resistencias totalmente distintas? ¿O puede ser algunos, por ejemplo, he tomado yo un par de datos de misma frecuencia y capacitancia, pero diferentes resistencias para ver cómo varían?
De la misma Claro. forma, resistencias diferentes y bueno, resistencias iguales, pero capacitancias y frecuencias diferentes. Algo así estado. Sí, sí, son dos puntos distintos. Si supongamos que mantiene estas dos variables iguales y cambia estas dos, es mover, ¿no? El punto, digamos, en el plano capacitancia-resistencia, ¿no? De un espacio de 4 dimensiones. Entonces lo mueven y ya tiene un punto distinto, y eso también cuenta. Entonces, lo ideal sería que sean tensiones, frecuencias, capacitantes y resistencias distintas por cada experimento. Sí, ¿por qué? Porque si no mueven estas 4, cuando comparen estas dos, y tengan su gráfico, en vez de que tengan 2 puntos y vean cómo se comportan, van a tener 2 puntos superpuestos, cuando comparen estas dos de aquí, ¿no? Está bien, profesor. Ok, ok, ok. Sí, o sea, lo recomendable es que varíen siquiera un poquito entre ellos para ver el comportamiento, ¿no? Bueno, entonces continuamos el lunes, ¿ya? Creo que el tema que viene es compuertas lógicas, me parece. Bien, nos vemos el lunes entonces, muchachos. Nos vemos. Ya, profe, nos vemos. Nos vemos el lunes. No vemos, Claro, profesor. profesor.